En, en primer lugar, quiero agradecer al Instituto de Ingenieros que nos permitieron, ¿no es cierto?, poder generar este soporte digital a través de la herramienta Zoom que nos permite, ¿no es cierto?, hacer posible este seminario para todos ustedes. También le agradezco a los panelistas que nos acompañan, Gabriela, a Isidro, Carolina, que nos van a hacer una presentación de la actualidad en temas normativos y de uso, sustentabilidad, justamente en el manejo y gestión de estos plásticos. Para contextualizar, en primer lugar quiero presentar, ¿no es cierto?, a nuestro anfitrión, a IDIS, que es la Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, que ya cumple más de 75 años posibilitando ser un referente técnico en materias propias del ámbito sanitario y ambiental. De acuerdo a las palabras de nuestro propio presidente, don Alex Chesininski, siempre ha querido tener un rol relevante en la definición de las políticas públicas y mantener al día a los profesionales del mundo sanitario y ambiental. Es una responsabilidad que tenemos también en el quehacer de nuestra profesión y también de cómo llegamos con nuestros conocimientos a la comunidad para poder tenerla al tanto de manera responsable y comprometida con estas problemáticas que nos aquejan en el área ambiental. Eh, bueno, nuestra primera ponente es Gabriela Gallardo. Ella es de la Universidad de Playa Ancha, docente de la Universidad de Playa Ancha, y nos va a hacer esta primera presentación en relación a la ley que actualmente se está tramitando y se está poniendo se está llevando, ¿no es cierto?, poniendo en práctica en relación a los plásticos de un solo uso. Gabriela, te dejo entonces para que puedas eh, presentar. Ah, Muchas gracias. perdón, disculpen, se me olvidó. Las preguntas que quieran ustedes realizar, está en la parte, ¿no es cierto?, de abajo del Zoom, dice preguntas y respuestas. Ahí la idea es que ustedes puedan ir incorporando las preguntas que quieran hacer para poder al final de cada presentación hacerle las preguntas al exponente. Muchas gracias. Disculpa. Sí, no hay problema. Voy a compartir. A ver, ahí está. Ustedes me pueden confirmar si se ve. ¿Sí? ¿Se ve? Sí, ningún Sí, problema. ya. Súper. Muchas gracias. Para comenzar, quiero hacerles una pregunta. ¿Ustedes sabían que para el año 2021 en Chile se consumían 990.000 toneladas de plástico al año? Y que de esa totalidad solo el 8,5% se reciclaba. Para poner en contexto, eso es lo que presentó en un estudio del año 2021 la Fundación Chile. Hoy vamos a hablar sobre el impacto de la Ley 21.368 en la reducción de residuos plásticos. Mencionarles que la Ley 21.368, que fue creada el año 2021 por el Ministerio de Medio Ambiente, regula la entrega de plásticos de un solo uso y de las botellas plásticas. En la diapositiva yo les dejo el código QR por si ustedes desean visitar esta regulación que empieza a regir desde agosto de este año. El objeto de esta ley es principalmente promover y reducir los residuos plásticos, limitando la entrega de estos productos, principalmente a través de tres disposiciones generales. La limitación en la entrega de productos de un solo uso, especialmente a aquellos establecimientos de expendios de alimentos, que ya vamos a ver cuáles son los plásticos de un solo uso, a qué se refiere, así como también promover alternativas reutilizables o reciclables. Eso a través de diversas actividades como la certificación de plásticos biodegradables y compostables. Además,
Y finalmente, ¿cierto? Para englobar y lograr promover la protección del medio ambiente y disminuir la generación de residuos, esta ley busca regular sobre las botellas plásticas desechables, así como potenciar y volver al uso de botellas reutilizables o las botellas retornables que nosotros conocemos. ¿Cuáles son los productos de un solo uso y qué es lo que realmente regula esta ley? En Chile nosotros tenemos diversos plásticos o utilizamos, ¿cierto? Diversos plásticos que utilizamos solo una vez. Tal como lo dice su nombre, es correspondiente a un solo uso. Por ejemplo, vasos, platillos, bombillas, bandejas, cajas de envase, especialmente de la comida preparada de la fast food, ¿cierto? Y todas las tapas que no sean de botellas, que sean de un solo uso. Como por ejemplo, quizás más de alguno de nuestros asistentes hoy día en la mañana, al tomar un desayuno, pueden haber consumido un yogur. Ese plástico que contiene el yogur, ¿cierto? Es un plástico de un solo uso. Yo lo utilizo, extraigo el producto que está dentro, el alimento que está dentro, y luego lo desecho. Entendiendo siempre que los plásticos de un solo uso son aquellos plásticos que no son reutilizables, ya que no se reutilizan en el establecimiento de expendio de alimentos. ¿Por qué hablo de los establecimientos de expendios de alimentos? Porque son estos establecimientos los que están sujetos a la regulación de la que nosotros estamos conversando el día de hoy, especialmente los restaurantes, bar y cafeterías. Y tal como lo muestra ahí el video rápidamente, ¿cierto? Esto típico que nosotros tenemos de la comida rápida, donde nos dan el producto en algún tipo de plástico de un solo uso. ¿A qué se verán obligadas y obligados estos establecimientos, mejor dicho, obligados estos establecimientos de expendios de alimentos y bebestibles? Son a través de diversas acciones que van a tener que tomar. Uno es buscar alternativas reutilizables o de materiales valorizables. Vale decir, buscar em, entregar en vez de vasos plásticos o de plumavit, ¿cierto? Utilizar vasos de cartón, utilizar utensilios que sean de una madera reciclable, ¿ya? Y en caso de que no puedan buscar estas alternativas reutilizables o materiales valorizables, tendrán que hacerlo a través de la utilización de plásticos certificados. ¿Qué son estos plásticos certificados? Son aquellos plásticos que se acredita que su elaboración y su composición, por lo tanto, está realizada a través de energías renovables y que además son plásticos que pueden ser compostables en un plazo de un año a través del proceso de compostaje, tanto a nivel domiciliario como municipal. Por lo tanto, las municipalidades van a tener em, un foco principal en esta regulación, especialmente a través de su fiscalización. Y también otra obligación a los establecimientos de expendios de alimentos y de bebidas tiene que ver con la sensibilización a los consumidores, especialmente a través de campañas donde se sociabilice la importancia de hacer cambios de hábitos, de cambios de tipos de consumo, ¿ya? Que especialmente los chilenos estamos acostumbrados a desechar, a utilizar un plástico y a desecharlo finalmente. Entonces, volver a hacer esta sensibilización de llevar tu pote a algún lugar que venda a granel o los mismos establecimientos de alimentos, entregar algún tipo de beneficio a las personas que llevan sus propios eh, eh, plásticos para poder ser reutilizados. ¿Qué ha significado en la reducción de plásticos esta normativa?
Bueno, primero es necesario mencionar que la reducción en sí de la cantidad de plásticos, la limitación que regula esta ley de los establecimientos de expendios de alimentos, disminuye la cantidad de plásticos que están llegando a los vertederos y a los ecosistemas marinos. ¿Ya? Porque finalmente nosotros estamos limitando la entrega a través de esta regulación a los distintos consumidores finales, y estos consumidores finales están disminuyendo la cantidad de basura, de plástico que desechan en los vertederos y que finalmente podrían llegar a los ecosistemas marinos. Asimismo, esta ley, tal como les comentaba, busca esta certificación de los plásticos a través de plásticos compostables o biodegradables. Y esto lo realiza a través de esta certificación. Por lo tanto, los plásticos que efectivamente tienen que llegar a los vertederos, a los ecosistemas marinos, porque no hay otra forma de entregar el alimento o la bebida que no sea en un envase plástico, estos, como van a ser compostables o biodegradables, va a disminuir la huella plástica que tiene el bien o el servicio que nosotros estemos entregando. Y tal como les comenté también, tiene que ver con la vuelta, ¿cierto? Esta mirada de nuevo a lo que nosotros estábamos acostumbrados hace unos años, a las botellas retornables, ¿ya? A volver a tener esa cultura de que si nosotros queríamos tomar una bebida, llevar la botella retornable, ¿cierto? Y comprar nuevamente una de las mismas características. Y esto lo regula esta ley, incentivando el retorno de las botellas. Y además, algo súper importante, que no quiero que se me quede en el tintero, es que esta ley potencia a que los establecimientos que expenden bebidas, ya que venden bebidas, tienen que asegurar un porcentaje de botellas retornables que ellos van a poner en el mercado, así como también un porcentaje asociado a la recuperación de esas botellas y a la reutilización o reciclaje de las mismas. Es por esto que cada vez estamos viendo nuevos apartados en los supermercados, así como también tipo jaulas en distintos puntos de donde nosotros podemos habitar, ¿cierto? Donde se echan todos los plásticos de un solo uso. Efectivamente, esta ley, ¿cierto?, ha tenido ciertos éxitos y principalmente los restaurantes, las cafeterías han estado reemplazando los cubiertos. Probablemente ustedes se han dado cuenta cuando van a algún tipo de comida rápida, ¿cierto? O incluso algún restaurante donde los cubiertos son con alternativas reutilizables y que las bombillas se han eliminado por completo. De hecho, otra cosa súper importante que regula esta ley es que los plásticos de un solo uso serán entregados solamente a los consumidores cuando ellos lo soliciten. ¿Ya? Y eso es súper importante porque muchas veces, especialmente las personas que tenemos niños pequeños y queremos la bombilla para que puedan beber de forma más fácil, em, nosotros podemos solicitar, pero esa bombilla tiene que ser con unas características de alternativas reutilizables o compostables, entre otros plásticos que también podríamos solicitar. Y en el caso de los supermercados, aquí pongo un ejemplo un poco marquetero, ¿cierto? Ya, donde una marca de bebida vuelve a incentivar el uso de botellas retornables. Y esto lo ha hecho a través de distintas campañas, sensibilizando a los consumidores sobre la importancia de la reutilización. Estos ejemplos muestran los casos de éxito y aunque puede ser difícil la implementación de la ley, están impulsando una transformación real entre lo que nosotros consumimos con lo que se produce. Asimismo, igual que todas las
regulaciones, ¿cierto? Esta ley también implica ciertos desafíos. Dentro de los principales desafíos que enfrenta aplicar esta ley, llevarla en marcha, empezar a ejecutar esta ley, tiene que ver con el cambio de los establecimientos de expendios de alimentos y bebidas hacia alternativas más amigables con el medio ambiente, alternativas que sean reutilizables, compostables, biodegradables, porque los plásticos que van a utilizar efectivamente van a tener que tener una certificación de reciclaje, ya a nivel domiciliario o municipal, a través de mecanismos de compostaje, ¿cierto? Pero tiene un costo asociado y hasta el momento todavía no existe algún tipo de beneficio ya para los pequeños o grandes establecimientos de expendios de alimentos y bebidas para que puedan hacer este cambio. La verdad es que muchos de los establecimientos de alimentos, de expendios de alimentos como restaurant, bar, cafeterías, lo que hacen es comprar, ¿cierto?, una gran cantidad de plásticos, porque saben que son plásticos de un solo uso que van a entregar al cliente y hasta ahí va a llegar su responsabilidad, ¿cierto? O hasta ahí se hacía antes, ¿cierto? Y el costo asociado a dejar de utilizar esos plásticos y a cambiar por alternativas más amigables con el medio ambiente puede significar un mayor costo asociado. Y otra cosa bastante relevante y un reto para la aplicación de esta ley tiene que ver con la fiscalización, especialmente porque aunque las municipalidades están encargadas, debido a lo que menciona esta ley, a lo que establece esta regulación, están encargadas de vigilar el cumplimiento de la ley, vale decir que las cafeterías, los restaurantes no entreguen plásticos de un solo uso que no tengan las características como de compostables o biodegradables, la capacidad de supervisar a todas las empresas públicas, privadas, ¿cierto? Y además grandes, pequeñas, puede ser limitada. Esta capacidad podría ser limitada y por lo tanto es necesario invertir también en cómo las municipalidades van a poder hacerse responsables de estos procesos y además de tener, ¿cierto? Y de disponer compostaje o procesos de compostaje a nivel comunal. Pero Chile no es el primero, ustedes se imaginarán. Hay muchas regulaciones y muchos estudios que avalan la reducción de plástico a través de medidas políticas donde se regula o se limita la entrega de estos plásticos. Una de las regulaciones sobre los plásticos de un solo uso es la de la Unión Europea del año 2019, donde a través de esta directiva la regulación invita y obliga a todos los países de la Unión Europea a limitar la entrega de plásticos de un solo uso. Los mismos plásticos que nosotros estábamos conversando recién, vasos, tazas, platos, cubiertos, y esto se ha entregado a través de estudios que reduciría en más de un 25% el volumen total de los residuos plásticos para el año 2025. En cuanto a las leyes en Canadá, tenemos una, por mencionar, que es la de Zero Plastic Waste Action Plan. Ya es un plan del año 2020 donde se limita también la entrega especialmente de bolsas y de bombillas. Estudios han arrojado que la aplicación de esta regulación tiene un efecto en la reducción del volumen de plásticos en los vertederos en más de 10.000 toneladas anuales. Y por otra parte, tenemos las políticas asociadas al Reino Unido, donde existe una política de plásticos de un solo uso desde el año 2020, donde también se regula los plásticos o se limita la entrega de plásticos de un solo uso. Y acá hay algo súper relevante y un ejemplo también para nuestro país, que el Reino Unido pusieron un impuesto a los plásticos de un solo uso
que no tengan características compostables o reciclables al menos de un 30%. Vale decir, si se comercializa el plástico que tenga menos de un 30% de características de compostaje o de biodegradabilidad, en sus productos tendrán que pagar un impuesto mayor. Estudios demuestran que esta reducción aporta en un 3 a un 5% al volumen de plásticos de un solo uso de forma anual y existe una disminución en la producción de plásticos que no son reciclables en aproximadamente un 40%. Ya nos empezamos a dar cuenta que los impuestos también tienden a modificar conductas, especialmente de consumo. Australia y Francia también son otros ejemplos que me gustaría mencionar. En Australia tenemos la estrategia de manejo de plásticos del año 2018, especialmente donde se prohíbe las bolsas plásticas. Nosotros ya no nos acordamos de las bolsas plásticas, ¿cierto? Hace un par de años existió esta ley que se llamaba Chao Bolsas Plásticas y los establecimientos dejaron de entregarnos las bolsas de esas características. Y ahora nosotros cada vez más, ¿cierto? A pesar de que a algunos todavía se nos olvida la bolsa cuando vamos a comprar, estamos conscientes de disponer de algún tipo de receptáculo para poder llevar nuestros alimentos o nuestras compras en general, ¿cierto? En una región, en una comuna, por decirlo de una forma, de Australia, ¿cierto? La prohibición de bolsas de plástico de un solo uso llevó a una reducción del 70% de bolsas plásticas, lo cual es bastante. Y los contenedores retornables, que son como estas jaulas que yo les mencionaba que tenemos acá en Chile, han aumentado el reciclaje de las botellas plásticas en un 40%. En Francia existe la Estrategia Nacional de Reducción de Residuos Plásticos desde el año 2016 y esta ha arrojado principalmente y ha limitado la entrega de plásticos de un solo uso como bombillas y bolsas plásticas. Estudios han demostrado la reducción de estos residuos plásticos en un 20 a un 30% esperable para el 2025 y especialmente con un enfoque muy fuerte en el reciclaje y la reutilización. ¿Y nosotros qué esperamos de esta ley? Ya hemos visto que las políticas y los estudios avalan sobre el reciclaje de esta normativa. Sin perjuicio de lo anterior, es relevante también mencionar que nosotros en Chile todavía no tenemos algún tipo de investigación que nos haga prever cuál va a ser el porcentaje, el impacto numérico, ¿cierto?, en la reducción de plásticos de un solo uso en nuestro país, porque aún la ley está en fase de implementación y hasta la fecha todavía no se ha publicado un porcentaje oficial. Sin embargo, estos estudios previos y las políticas asociadas que yo les estaba comentando anteriormente sugieren que la eliminación de plásticos de un solo uso podría reducir significativamente los volúmenes de residuos plásticos, especialmente en los establecimientos de expendios de alimentos y de bebida. Lo que sí sabemos es que la ley tiene un fuerte enfoque en eliminar los plásticos de un solo uso y fomentar alternativas de reutilización. Por lo tanto, si por acá tenemos algunas personas que están pensando en generar una idea, un proyecto donde se pueda fomentar el uso de alternativas reutilizables o empezar a investigar sobre cómo hacer más compostable algo que sí o sí vamos a necesitar, bienvenido sea, porque esta ley lo que busca es tener un impacto en la sociedad, ¿cierto? Y tanto tener resultados a mediano y largo plazo. Además, esta ley, si bien establece metas claras como la obligatoriedad de ofrecer alternativas retornables, especialmente de botellas, esto podría reducir el uso de botellas plásticas desechables. Por lo tanto, una acción de esta ley no deja de lado las otras y potenciar finalmente em, la reducción considerable de los residuos plásticos.
Aunque la implementación, si bien presenta bastantes desafíos para las empresas y la sociedad, también nos presenta grandes oportunidades. Así que las invito a avanzar hacia esta economía más verde que, bien sustentada en una regulación, nos invita a obtener más beneficios ambientales, que sean más visibles, no solamente en la reducción de plásticos, sino que también en una cultura de responsabilidad ambiental y con tendencia a una economía más circular. Muchas gracias por su atención. Acá yo les dejo las referencias especialmente de las investigaciones asociadas a las políticas de otros países. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriela. Excelente tu presentación. Te agradezco. Hay algunas consultas aquí en el chat para todos los que quieran hacer preguntas. Se puede hacer a través de la parte de abajo del banner donde dice preguntas y respuestas. Entonces, tengo preguntas en relación a el tema que tú conversabas del compostaje, ¿ya? Ya. Voy a hacer como una síntesis de dos preguntas que en el fondo van hacia lo mismo en temas del compostaje. Por una parte, si hay una certificación actualmente de este compostaje del plástico, si se certifica, y por otro lado, si existe este tipo de compostaje, me indica uno de los participantes si es industrial o de casa o de home, como dice Ujú, aquí. ujú. Esa es la pregunta. Ya. Primero, ¿quién va a certificar el plástico? Eso se espera que sea a través de terceros. Vale decir que entidades técnicas van a ir certificando los plásticos que se comercialicen en Chile, especialmente los que se comercialicen porque Chile no produce tantos plásticos, sino que los importa. Por lo tanto, tenemos que certificar esto y es una medida que hasta el momento no se ha eh, eh, llevado a un número, ya por decir, por dar el ejemplo como en otros tipos de regulaciones donde en el Reino Unido tenían al menos un 30% de compostaje, sino que acá es a través de un año, ¿ya? Las características de este plástico deben ser comprobables para obtener esta certificación de ser biodegradables o compostables en un plazo de un año a través de compostaje municipal o, o doméstico, no industrial. Ya ahí tengo que hacer esa salvedad, no industrial, sino municipal. ¿Y a qué me refiero con esa diferencia? Que en realidad tiene que ver con el tipo de residuos que nosotros vamos a recibir, porque cuando hablamos de un compostaje industrial, las características de los residuos podrían tener otros compuestos que eventualmente no podríamos reutilizar en un humus o en el producto del compostaje, ¿ya? A eso me refiero. Y el municipio es aquel que efectivamente va a tener que responsabilizarse sobre, primero, generar estas pilas de compostaje a nivel municipal. Difícil, efectivamente, porque los municipios no tienen las capacidades económicas principalmente de tener espacios y de compostar, de hacer una retiro segregado de los residuos, ¿cierto? Donde los camiones del aseo pasen de forma segregada y nos retiren solamente los productos biodegradables y por otra parte los productos que no podemos compostar. No solamente tienen esa dificultad, sino que además tienen la dificultad económica y de espacio, de dónde lo van a poner. Eso no quiere decir que la ley obligue a que los municipios tengan que instalarlo. También pueden generar en un tercero esa actividad. También pueden subcontratar para que las empresas se responsabilicen de los residuos orgánicos dentro de los distintos municipios. Eso en cuanto a lo que le puedo mencionar ahí a las preguntas que me mencionaba. Vale, muchas gracias, muchas gracias. Mira,
creo que tú ya un poco lo tocaste en términos de el reglamento Ujú. y la fiscalización. Entiendo que es una ley que se está implementando, que como toda ley tiene que tener, ¿no es cierto?, todavía un funcionamiento para que como que entre en curso, que entre en estado estacionario, por así decirlo. Así que seguramente en el andar de la ley vamos a tener mucho más eficiencia en su implementación. Y en relación también a la fiscalización, ¿cuál es tu mirada ahí? La fiscalización está a cargo de los municipios, especialmente en cuanto a la entrega de productos plásticos de un solo uso. Y esto también enfrenta un desafío, porque los municipios no tienen la capacidad de Mm. personal, ¿cierto?, para que vaya a las empresas de grandes y medianas, incluso las pequeñas, para asegurar que los plásticos de un solo uso sean los compostables, que tengan características de plásticos certificados. Em, es difícil, hay que presionar, y eso a mí me parece que es tarea desde los mismos municipios, presionar para que existan más recursos asociados a poder realizar esta fiscalización. Muchas veces nosotros en materia ambiental estamos acostumbrados que la Superintendencia de Medio Ambiente es la encargada de fiscalizar todo lo que tenga que ver con materia de medio ambiente, pero si una normativa establece una regulación a nivel de gobierno comunal, tenemos que esperar que también exista algún tipo de retribución y de apoyo a los municipios para que puedan hacer esta tarea. Sí. Muchas gracias, Gabriela. Te agradezco tu presentación. De nada. Y, y bueno, siguiendo entonces con el orden de las presentaciones, vamos a dejar a Isidro Pereda. Isidro es ingeniero industrial eléctrico, es magíster en gestión de la sustentabilidad y cuenta con más de 20 años de experiencia en los rubros de electricidad, packaging, gestión de residuos, economía circular y también la ley RED. Actualmente es director de empresas y socio de Repensando Consultores. Así que dejo entonces a Isidro con su presentación. Ay, sí, muchísimas gracias Lorena, encantado de estar por acá. Ahora voy a compartir y solamente para chequear si se ve bien, por favor, me dan el OK y Sí. continúo. Ok. Listo, impecable, muchísimas gracias. Perfecto, entonces cuando uno habla de plásticos, se nos viene a la cabeza este tipo de imágenes, se nos viene a la cabeza el comprar algo y botarlo de inmediato de la bolsa plástica que está en el mar y de estas islas que uno empieza a ver a través de distintos documentales en los océanos. En Chile, el 2023, según los datos de ACIPLA, fueron 1.200.000 toneladas las que en este caso se inyectaron en Chile de consumo aparente. Entre ellos, la mitad es de bienes durables de más de 5 años y el otro 48% estamos hablando de envases de corta duración. Es decir, más o menos la mitad, estamos hablando de más o menos 600.000 toneladas de plásticos de menos de 12 meses de uso que están en este caso consumiéndose año tras año en nuestro país. De esa cantidad se está, en este caso, el año 2020 fueron 92.000 las toneladas y en el año 2022 fueron 106 las toneladas. Los porcentajes principalmente son industriales y los porcentajes post consumo han ido cada vez creciendo paulatinamente. El rol de los plásticos es que, bueno, por ejemplo, uno los ve principalmente en temas domésticos en envase y embalaje. Y claro, aquí hay un tema de pérdida de alimentos, evitando esa pérdida de alimentos, porque básicamente somos capaces hoy día de transportar cosas desde
un país a otro o desde un extremo de nuestro país a otro. También son, por su liviandad, también son mucho más costo eficientes y también tienen un menor costo de energía y agua. Pongo el lado A y el lado B porque básicamente uno siempre se queda con esta foto, pero no va al doble clic de por qué finalmente son tan utilizables los plásticos, sobre todo para transportar alimentos. En términos de regulación en Chile existen tres. Está la ley REP del año 2016, la 20.920, la ley 21.100 de Chavo Bolsa, que nos mencionó Gabriela también a la pasada, y la 21.368, que es la ley de plástico de un solo uso. Solo para recordar, la ley de Chavo Bolsa, estamos hablando que en un momento se lanzó, que tuvo una gran cantidad de apoyo ciudadano en ese momento, en donde los ciudadanos estaban muy de acuerdo con la implementación de esta ley. Solamente un 4% está en desacuerdo con prohibir las bolsas plásticas para no contaminar. Efectivamente, la pregunta también eh, un poco señalaba lo que uno iba a responder. Pero fue una ley que finalmente se aceptó, algunos de mejor gana que otros. Finalmente lo que hizo fue sacar las bolsas exclusivamente, lo que más se vio fueron en los supermercados. Entonces, para el transporte de mercadería ya no te pasaban la bolsa gratis. No afectó en este caso a las bolsas y empaques de pan, de pescado. O sea, no estamos hablando de las bolsas que estaban dentro del supermercado, sino que son las bolsas que uno transportaba. Y ahí efectivamente el rol de la ciudadanía era que uno se acostumbrara a llevar su bolsa, en este caso, reutilizable. Lamentablemente uno generalmente se lo olvidaba y por lo tanto hoy día uno lo que hace es comprar nuevamente bolsas cada vez que va al supermercado. Pero también está la ley REP del año 2016 de 5 productos prioritarios: neumáticos, envase de embalaje, aceite lubricante, aparato eléctrico, electrónicos, pilas y baterías, que en particular para la parte de envases y embalajes tiene, bueno, la lógica de la ley REP es el que contamina paga. Es decir, si hay una empresa que vende un producto y a propósito de esa venta se genera algún residuo, tiene que hacerse cargo de la recolección y reciclaje de ese residuo que hizo a propósito de su venta. Esa es la lógica de la ley REP. En particular, para envases y embalajes, no estamos hablando de los productores de envases que van a estar a cargo. No son los que fabrican el envase, sino los que utilizan el envase. Esos son los que, en este caso, tienen que hacerse cargo. Por ejemplo, cuando una empresa envasa un producto en Chile, tiene que hacerse cargo de la recolección de ese envase. Lo mismo pasa si una empresa importa un producto envasado, tiene que hacerse cargo de la recolección y reciclaje de ese envase. Los supermercados tienen que hacerse cargo de sus marcas propias. Y en caso de que yo sea una empresa que traiga un producto envasado, no para revenderlo, sino que para usarlo internamente, me tengo que hacer cargo también de ese envase. Estamos hablando de cualquier tipo de envase, envase primario, secundario o el que se usa para transportar. Y aquí es donde me quiero detener porque dentro de todas las materialidades existe la materialidad de plástico tanto para los envases domiciliarios como para los envases domiciliarios, no domiciliarios, es decir, para los envases industriales y para los envases que están, en este caso, que nos llegan a nosotros a nuestras casas, están reguladas. ¿Qué quiere decir esto? Que, como veíamos antes, se reguló la bolsa plástica, que era la que transportaba los envases y que se sacó con la ley Chavo Bolsas, pero ahora con la ley de plástico de un solo, con la ley de plástico, de la ley REP, estamos hablando que se regulan los otros envases plásticos que están dentro del supermercado, que están en la góndola, y también los envases plásticos que en este caso están entre una empresa a otra, cuando se vende un producto de una empresa a otra. Y estamos hablando de metas específicas de recolección y reciclaje. Estamos hablando de metas que parten en un 3% y al año 12 terminan en un 45% de plástico domiciliario recolectado y reciclado, de cualquier tipo de envase. Y para los plásticos no domiciliarios, estamos hablando que parten en un 13 y terminan en un 55. ¿Cómo se va a hacer esto? Porque estamos hablando de miles de empresas afectadas por la ley REP. Las típicas empresas afectadas son las marcas que uno ve en los supermercados, la CSU, la Coca-Cola, Nestlé. Efectivamente son las marcas que ponen productos en el mercado, pero de esas hay, les nombré tres, pero hay 15.000 empresas afectadas.
que de alguna manera tienen que recolectar y reciclar con los gestores. Y para esto conforman sistemas de gestión colectivo para que finalmente estos sistemas de gestión colectivo recolecten el dinero de las empresas y con ese dinero paguen a los gestores mediante licitaciones abiertas para que recolecten, clasifiquen y valoricen. Y posteriormente dar cuenta al Ministerio de Medio Ambiente de lo hecho. Hoy día hay 3 sistemas de gestión: el sistema de gestión Giro y Resiempre son los sistemas que están en este caso más enfocados en la parte domiciliaria. Y lo que van a hacer estos sistemas de gestión es poner flujos de recolección desde las casas. Me imagino que muchos de ustedes ya han empezado como a tener noticias de esto, que hay muchas comunas que han empezado con la recolección de residuos reciclables desde las casas a través del flujo del vidrio, el flujo de los envases livianos, el flujo de los papeles y cartones. Por lo tanto, aparte del flujo de la basura, está que es el flujo de los envases reciclables. ¿Y por qué me quiero detener acá? Porque efectivamente cuando uno le inyecta a este flujo, por ejemplo, de envases livianos, envases de plástico compostable, este flujo finalmente se transforma en basura porque los compostables no se pueden reciclar. Entonces, esto está pasando la ley REP, que fue promulgada en 2016, pero empezó su operación en octubre del año 23, y esto va a ser de manera paulatina en el tiempo. Entre medio aparece la ley de plásticos de un solo uso, que muy bien lo explicó Gabriela, no me quiero en este caso eh, reexplicar lo que ella misma explicó, sino que solamente poner las fechas que en este caso ya están andando. En febrero del 2022 se prohibió la entrega del poliestireno expandido, lo que en Chile le llamamos Plumavit, las bombillas, los revolvedores, y también empezó en ese mismo entonces el tema de las botellas plásticas. Recordemos que esta es una ley que regula estas dos cosas. El 13 de agosto de este año, la obligación de los comercializadores de bebestible ofrecer y recibir botellas retornables, y a partir del año 2025 empieza la obligación que las botellas plásticas desechables, las típicas botellas que uno compra jugo o agua, deberán incorporar por lo menos un 15% de plástico reciclado en nuestro país hasta llegar a un 70% en el año 2060. Clave, esto es muy clave, y dado que Gabriela muy bien explicó como las prohibiciones de esto, yo me voy a centrar en esta parte que son las botellas plásticas porque también tienen que ver con la ley REP. Y en febrero de 2026 aparece ya el tema de los productos de un solo uso, que tienen que ver con que en el establecimiento de expendio de comida dentro del local, la provisión de entregas de productos de un solo uso, cualquiera sea el material que estén compuestos. Entonces aquí ya la ley de plástico de un solo uso hizo una cosa mucho más transversal, es decir, dentro del local no puedo entregar algo que sea de un material de un solo uso, estamos hablando incluso de cartones, pero y fuera del local se permite la entrega de productos desechables en la medida que este sea un plástico certificado. Perfecto. Hagamos un zoom a las botellas plásticas, porque ya vimos que esto es una ley que, por un lado, regula lo que se puede entregar dentro de un establecimiento de expendio de alimentos, pero por otra parte regula las botellas plásticas, que es un envase que generalmente uno se topa al momento de comprar. Según lo que veíamos antes, existe una cantidad, en este caso, de plástico. RPET significa plástico reciclado de PET, que va a tener que contener esta botella. Fíjense ustedes que a medida que pasa el tiempo, la cantidad de componentes de plástico reciclado que va a tener una botella típica de agua, de bebida, va a ir creciendo en el tiempo hasta llegar a un 70% de composición de plástico reciclado versus el plástico virgen que tenga esa botella. Entonces, con eso, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo que en lugar de que cuando yo vendo una botella sea solamente plástico reciclado, estoy en este caso forzando a que la embotelladora utilice plástico recolectado y reciclado en Chile. ¿Qué se logró con esto? Que empezaron a aparecer tecnologías extremadamente relevantes en Chile, que son las plantas botella a botella, que son las plantas que son capaces tecnológicamente de tomar una botella recolectada en Chile, aplastada en un fardo, la toman, la pican,
y la vuelven en este caso a hacer una botella. Esto es clave, son inversiones de más de 30 millones de dólares que en este caso hizo CSU con Circular y Coca-Cola con Reciclar para que esta ley en este caso se pueda echar a andar. La parte de la ley puso de botellas de la parte de botellas plásticas. Perfecto, entonces dado que yo les acabo de señalar que hay una meta de la ley PUSU, que está creciente, y por otro lado está la meta de plásticos de la red, que es esta otra curvita. Uno podría decir, oye, pero ¿qué tienen que ver ambas curvas? Porque estamos hablando de dos regulaciones que tienen curvas distintas, curvas en este caso que probablemente tengan algún tipo de conflicto entre ellas. Y aquí vemos las curvas. Claro, la curva, fíjense, naranja, que en este caso es la curva PUSU, estamos hablando que el año 25 va a un 15% y el año 2030 va a un 25%. Mientras que la ley REP va de manera paulatinamente creciendo en el tiempo. Entonces uno podría decir, oye, pero aquí hay unos desajustes de estos porcentajes. Y esto tiene que ver básicamente con que, ¿dónde está la diferencia? Es que depende mucho de dónde uno tome el total para sacar ese porcentaje. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que evidentemente no da lo mismo el 10% de 1000 que el 10% de 50.000. Entonces, en este caso, para hacer esto bastante sencillo, estamos hablando que generalmente uno puede visualizar que hay como 300.000 toneladas de plástico domiciliario, que en este caso está afecto por la ley REP. ¿Ya? Eso es lo que más o menos está puesto en el mercado. Y de estos, 70.000 son botellas PET. Por lo tanto, estamos hablando de 70.000 en este caso, que son botellas PET que están afectas por la curva de la ley PUSO. Mientras que el total de ellas, las 300.000, están afectadas por la curva de la ley REP. Entonces, si uno empieza a sacar las cuentas y uno dice, perfecto, vamos a ver cuál es la multiplicación, en este caso, de cada una de las curvas por el total, vemos que los plásticos REP, que son estos que están acá, van a ir creciendo en el tiempo en la medida que yo multiplico estos 300.000 por cada una de los porcentajes de esta curva que les mostré anteriormente. Mientras que por otro lado, los 70.000, en este caso, de las botellas plásticas se multiplican por el 15% y aquí el 2030 se multiplica por, en este caso, el 30%. Y por lo tanto, claramente los plásticos REP son mucho más altos que la ley de plásticos de un solo uso. ¿Ya? Ahora, depende mucho de finalmente cuántos son las empresas que finalmente van a, en este caso, ser fiscalizadas tanto para la ley REP o la ley PUSO. Porque existen free riders o lo que se denomina empresas que no cumplen las normativas. Y por lo tanto, aun cuando estemos hablando de que existan un 50% de empresas que no, en este caso, estén cumpliendo la ley REP y por lo tanto el sistema de gestión sean distintos el porcentaje que tenga que ir a buscar, igualmente la ley REP está por sobre la ley PUSO en términos de kilos. Y en general, lo que uno ve, y ahí lo podemos ver en las primeras láminas, lo que más se recicla en Chile es efectivamente el PET. Ahora, con todo esto andando, estamos hablando de tres normas. La ley de bolsas plásticas, que sacó las bolsas plásticas y que inyectó otro tipo de embalajes para que uno lleve a su casa. La ley REP, que en este caso tiene metas para cualquier tipo de envase de plástico. Y en este caso, la ley PUSO, que tiene metas específicas para la parte de las botellas plásticas. Bueno, todo eso en conjunto, evidentemente genera algunas complicaciones y algunos desafíos. ¿Y cuáles son los desafíos? Que tienen mucho que ver con, dado que se invirtieron un montón de dólares, millones de dólares en estas dos plantas, ahora hay que alimentar estas dos plantas con botellas recicladas. Entonces, ¿qué sucede con eso? Lo que sucede es que efectivamente cuando uno entra a un entorno REP, finalmente lo que tú entras con un entorno REP es que existe un sistema de gestión que va a recolectar todo el plástico, y generalmente va a recolectar botellas, y después lo va a vender al mejor postor. Entonces lo que puede pasar acá es que venga un actor extranjero
Por ejemplo, lo que pasa en Europa es que muchos chinos compran botellas PET para hacer polar. Y se puede llevar las botellas PET de Chile, en este caso, para hacer textiles. Y lo que pasaría es que las plantas botella a botella se quedarían sin poder cumplir la ley de plástico de un solo uso. También puede pasar que internamente hay una compra especulativa, es decir, que alguien compre este producto y espere que las plantas botella a botella, que tienen que cumplir por otro lado la ley PUSO, lo compren a cualquier, en este caso, precio. O bien, incluso entre ellas mismas, puede ser que una planta se compre todo lo que haya de PET en el mercado para dejar la otra planta, en este caso, sin abastecimiento, y si no tiene abastecimiento no va a poder vender, en este caso, el bebestible, lo cual generaría un problema, en este caso, de mercado. Entonces, efectivamente, cuando uno pone a andar estas leyes, se generan efectivamente complicaciones de mercado que no son menores y que a medida que va pasando el tiempo se van haciendo cada vez más factibles de visualizar. Y claro, para los sistemas de gestión, en este caso Giro y Resimple, hay una incertidumbre también con el cumplimiento de la categoría de plástico, porque dado la incertidumbre anterior de las plantas botella a botella, lo que podían en este caso ellas instalar incluso son estas maquinitas que uno ve en Europa, que como que te pagan cuando uno recicla. En verdad lo que te están devolviendo es un depósito. Es una máquina de sistema de depósito-reembolso. Entonces, claro, lo que puede provocar es que las plantas tengan material para su consumo, en este caso, y cumplimiento de la ley de plástico de un solo uso, pero por otro lado, que los sistemas de gestión ahora se queden sin el plástico para cumplir las metas REP. Por lo tanto, aquí también existen algunos interrogantes y desafíos respecto a el no cumplimiento de plástico, de las metas REP de plástico, un alza de costos para los sistemas de gestión, y por otro lado, que tampoco es menor, es que existe una mezcla cuando uno va a buscar como sistema de gestión los plásticos a la casa de un ciudadano, con que vayan plásticos reciclados con plásticos compostables. Porque si no existe una recolección, un flujo separado de plásticos compostables junto con otros orgánicos, finalmente se van a empezar a mezclar, en este caso, los flujos, y finalmente esto puede provocar que un plástico reciclable termine siendo no reciclable. Solamente para terminar, quiero expresarles un gran sueño, una gran esperanza que tengo, que es que pasemos de esta economía que veíamos al principio, de tomar algo, consumir y en este caso votar, a una economía mucho más circular, que finalmente estas leyes lo que están haciendo es llevarnos a una economía mucho más circular en donde finalmente extraigamos menos materias primas y botemos también menos residuos a un relleno sanitario. Y ¿por qué le llamo sueños? Porque al principio los sueños parecen imposibles, luego cuando uno va trabajando se vuelven ya improbables, pero cuando uno se compromete entre todos, y ojalá que todos los que estén escuchándonos, le agradezco también por escucharnos, se van a volver estos sueños inevitables. Así que muchísimas gracias. Aquí les dejo mis contactos para que me puedan contactar por email, teléfono o en la página web de mi consultora. Así que muchísimas gracias por su amable escucha. Muchas gracias, Isidro. Muy buena tu presentación, muy interesante porque también nos hace ver el otro lado también de la implementación de leyes que justamente van a tener que conversar de alguna manera para poder echarlas a andar y que, claro, en el espíritu de la ley está este tema de la economía circular, del reciclaje. Me pareció súper interesante esta última mirada que diste en relación a la distorsión en el mercado que se produce justamente cuando ingresa, ¿no es cierto?, una necesidad que impone una ley y por otro lado la inversión que se ha hecho desde parte de los privados para poder tener, ¿no es cierto?, una economía circular y que impacte al mercado. En ese sentido, ¿cómo ves el rol del Estado en este sentido, en cómo regular también los flujos? Porque finalmente está como tú mostrabas ahí, y una cosa que también es preocupante, que claro, en la medida que se vaya aumentando el porcentaje de reciclaje, vamos a tener distintos como productos, por así decirlo. Es decir, vamos a tener botellas que van a tener un 15, otras van a tener un 20, otras. ¿Cómo ves tú el rol del Estado en esto? Mira, me preocupa más la parte de los legisladores, porque ahora hay una moción
que cambia la ley de plástico de un solo uso en donde se prohíbe las botellas PET, por ejemplo. Entonces ahora hay un cambio, o sea, se lanzó una ley que todavía no comienza a operar, porque comienza a operar el año 2025 con las botellas de plástico PET. Se invirtieron en estas dos plantas y existe una moción de parte de los legisladores ahora a prohibir las botellas PET, lo cual va a afectar efectivamente a las dos plantas que se invirtieron y por otro lado el cumplimiento de las metas para la ley de REP, de responsabilidad extendida del productor. Yo te diría que en la medida que dejemos que estas leyes anden un tiempo, Sí. visualicemos cuáles son, en este caso, cómo se van a empezar a manejar estas problemáticas de distorsiones de mercado y cómo las regulamos, porque si seguimos sobre regulando estas cosas, finalmente vamos a hacer que ninguna cosa ande. Y tenemos que nosotros aprender también de los europeos, que los europeos llevan 30 años de ley REP y después empezaron a meter leyes de plástico de un solo uso. Como nosotros pusimos todo al principio y todo mezclado, nos puede generar una bola de nieve que no sabemos todavía porque estamos recién implementando esto. No llevamos, recién vamos a cumplir un año de implementación de ley REP. La implementación de la ley REP en regiones es más lenta también. Entonces tenemos que esperar que esto avance Hermoso. antes de meter más regulaciones que pueden incluso eh, hacer que haya más distorsiones de mercado que las que señalé antes. Mira, tengo algunas consultas de nuestros auditores, del oyente, Bien. en relación, por ejemplo, al mundo rural, porque justamente ahí también hay como bastante brecha, es decir, el uso de plástico a nivel rural es importante, es fundamental, de hecho. ¿Cómo se ve, ¿no es cierto?, este tema que tú mostrabas también con la recuperación de este tipo de plásticos que también complica porque quizás ahí tenemos un impacto importante en todo lo que es los sistemas de riego, los sistemas de invernadero, en que se usa mucho este tipo de material. Bueno, comúnmente en la parte rural todo esto se quema, Claro. lamentablemente. Se quema o se entierra. Mm, Entonces hay como una especie de contaminación que uno no ve y que está pasando en muchas partes rurales de Chile, en donde hoy día hay quemas importantes en la noche de productos de desecho de lo que tú señalabas, de invernadero o de manguera, mm. o bien finalmente se entierran solamente, porque sale más barato al final. Yo diría que, claro, ahí hay un tremendo desafío de cómo hacemos que el agricultor tenga prácticas más sostenibles, que no le impacten en este caso sus costos, pero que finalmente permitan recolectar estos residuos plásticos que se usan en el campo y que finalmente hoy día tienen un mal final de vida útil. Mm. Vale. Muchas gracias, Isidro. Te agradezco mucho tu presentación y el tiempo que le diste a este espacio. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Lorena, y gracias también a todos los que están escuchando. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao.